De mayo, una vez más con ustedes en La Otra Agenda, el programa donde le traemos entrevistas y a veces hacemos preguntas que no están en la agenda normal. Conmigo, como siempre, Yanela. Hola Yanela, ¿cómo está? Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Para mí es un honor acompañarlo siempre y por supuesto estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes todos esos temas que nadie quiere tocar, que nadie pregunta, pero solamente aquí en La Otra Agenda. Ahora, amigos, también recuerden nuestras redes sociales para que nos sigan, para que comenten todas estas noticias que están sucediendo a nivel nacional e internacional. Ahí están, gracias Nati por las redes. Y nada, bueno Guillermo, le cuento que en horas de la mañana, tarde aproximadamente, hubo una noticia a través de Fiscalía. ¿Usted sabe algo al respecto o le cuento? No, yo me la sé completa y sé también que estaba ya cansada. Ha hecho un gran trabajo. Ella dijo, estamos hablando de la fiscal de la Nación, Diana Salazar, ella había mencionado que iba a cumplir su periodo y de ahí se iba. Y yo creo que llegó el momento para ella y tomó la decisión. Recordemos que la mayoría de los miembros, ahora la mitad de los miembros de su familia son de procedencia argentina, entonces lo más natural es que se pueda ya retirar a Estados Unidos, Argentina, a vivir. Escuchemos las declaraciones cortas que dio hoy en sus redes sociales, la que fue hasta hoy, la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Ecuatorianas y ecuatorianos. El servicio público es una vocación que asumí cuando ingresé a la Fiscalía General del Estado, no hace 6 años, sino hace 24 como asistente de fiscal. El camino recorrido ha sido realmente gratificante. Los días, las noches, las madrugadas, los impulsos, las diligencias, las versiones, los expedientes, los cuerpos, las fojas, nada de eso tendría sentido si atrás de cada caso, de cada proceso, no existiría una historia, una persona, una familia que busca justicia. Hace 6 años, cuando asumí el cargo de fiscal general, lo hice con una sola visión: garantizar el acceso a la justicia, pensando en las personas, en las víctimas, en mis compañeras y compañeros, en las defensas técnicas, en todos quienes tienen que acercarse a la Fiscalía. Y es que no es menos cierto que nadie viene a esta institución por algo bueno. Por eso, el reto ha sido enorme. Con completa sinceridad, puedo decirles que mi equipo y yo hemos realizado esta labor por su compromiso y trabajo incansable contra la impunidad. A todas y todos quienes con gran pasión por la justicia saben que sus acciones se verán reflejadas en el país que dejamos a nuestras hijas e hijos, les quiero agradecer por acompañarme, en especial al doctor Toainga, porque con su entereza y determinación logramos cumplir los objetivos en este camino. También a ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, por su respaldo y confianza. Nunca nos sentimos solos, nunca dudamos. Muchísimas gracias. La evaluación final la hará la ciudadanía. Se contará sobre las estructuras desmanteladas, las sentencias obtenidas y los grandes y pequeños casos que estremecieron al país, pero que demostraron que cuando se hacen las cosas con rectitud de intención, la verdad sale a la luz. Desde abril de 2019, mi compromiso fue terminar mi periodo, entregarlo todo hasta el último día, pero jamás mi propósito ha sido perpetuarme en el poder. Aferrarse a los puestos, a los cargos, no le hace bien al país, a un Estado que clama por institucionalidad como el nuestro. Como la mujer de palabra que soy, hoy me despido y como se los dije cuando asumí mis funciones, agradeciéndoles el encargo que me hicieron, segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y con la confianza absoluta de que el doctor Toainga continuará con el trabajo, como lo ha venido haciendo estos años hasta ser reemplazado por él o la titular. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, ahí está las razones. Ella dijo que es una mujer de palabra y quería cumplir su periodo. Recordemos que ella asumió en el periodo del expresidente Lenín Moreno y desde ahí ha sido una cara constante combatiendo contra, sobre todo lo que podríamos decir, contra esos problemas y esos casos duros que tal vez muchos no lo hubieran tocado.
Recordemos también que nunca fue muy amiga de la oposición hoy en día, que es la RC5, pues a su líder hizo lo que nadie había hecho. Adicionalmente a eso, ha estado en casos muy complicados, como metástasis de la justicia y muchos más. Creo que la doctora se va debiéndonos muy poco. Creo que se puede ir en la mayoría de lo que ella piensa y ha hecho con el alma tranquila, la conciencia tranquila. Creo que es una mujer trabajadora, creo que es una mujer que se va sin debernos mucho, por lo menos a los que queremos el bien en este país. A la distancia le mandamos un abrazo y sobre todo le decimos gracias. Ahora, vamos con los invitados del día de hoy. Yanela, ¿qué tenemos para hoy en la otra agenda? Así es, Guillermo, para hoy, para este 20 de mayo, tenemos al doctor Enrique Herrería, analista constitucional, reformas o constituyente. También tendremos al economista Alberto Acosta Burneo. Él nos estará hablando acerca de las perspectivas económicas para este nuevo periodo de gobierno. Y finalmente, el abogado Carlos Sánchez Gaete. Él también es analista político y estaremos hablando sobre el debate contra la economía criminal. Pero antes, Guillermo, yo quisiera contarle que Guillermo Amat salió a las calles a realizar ese sondeo que tanto nos gusta escuchar, pero esta vez, ya que estamos cerquita de un feriado nacional que es el 24 de mayo, ¿la gente realmente sabe qué se conmemora ese día? ¿Sabrán? ¿No sabrán? Escuchemos. ¿Qué tal, Yanela? Así es, salimos de vuelta a las calles de Guayaquil para preguntarle a los ciudadanos si saben sobre cultura general. La pregunta, ¿sabes qué se conmemora este 24 de mayo? Acompáñenme. 1. El Día de la Independencia. 2. El Día del Escudo Nacional. O 3. La Batalla del Pichincha. La batalla del Pichincha. La batalla del Pichincha. ¿Estás segura? Sí. ¿Pero estás seguro? Sí. 100% segura. Sí. 100% seguro. 1. El Día de la Independencia. 2. El Día del Escudo. O 3. La Batalla del Pichincha. La independencia. El 24 de mayo. La independencia. No la Batalla del Pichincha. Bueno, también la batalla del Pichincha. El Día de la Independencia, el Día del Escudo o el Día de la Batalla del Pichincha. La batalla del Pichincha. Batalla del Pichincha. De la batalla del Pichincha. 24 de mayo, la batalla del Pichincha. La batalla del Pichincha. La batalla del Pichincha. También el presidente ya coge ya, como se dice, ya el pueblo de nuevo porque fue elegido por el pueblo. Tengo la fe, tengo esperanza en él que va a cambiar esta situación por el bien de nuestra nación. Ahora son 4 años que sí lo va a cumplir. La verdad es que me he quedado sorprendido con la respuesta de los ciudadanos. ¿Y ustedes allá en estudios sí sabían que se conmemora este 24 de mayo? Bueno, se comenta ya la batalla del Pichincha, ya lo sabemos. También es el día que el presidente va a recibir la banda presidencial. Sí. También ese día vamos a tener un programa especial desde temprano. Yanela no nos va a acompañar pero porque se va de vacaciones. No, a ver, pero adelante un poquito. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes sí van a estar? Bueno, desde allá va a estar Guillermo haciendo sus sondeos en la sierra. Y va a estar Meche Cuesta acompañándonos desde la asamblea antes de que llegue el presidente, mientras está el presidente y después de que termine el evento de la banda presidencial. Pero como les decía, vamos a estar aquí en cabina, los que hacemos altavoz. Así que este sábado, usted no se lo puede perder. No va a estar Yanela, ya le dije, se va de vacaciones. Eso, nos va a traer chocolates nada más. Sí voy a volver, cuidado. Nos trae chocolates nada más. Pero este domingo el sábado, vamos a tener una vez más un programa especial aquí en Altavoz sobre invitados, reportajes, sondeos de Guillermo. Desde Miami nos va a contactar Yanela, desde Quito Meche. Esto es a nivel global. Guillermo, ¿sabe qué creo? Que aquí en Altavoz hay presupuesto, definitivamente. Cobertura nacional, internacional, no. O sea, ¿qué nivel? No sé si hay presupuesto, pero lo que sí tenemos es ganas. Bueno, nos vamos ahora sí al primer corte aquí en la otra agenda para empezar con nuestra primera entrevista. Ya volvemos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo.
con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Lazo. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada, todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Bien amigos, empezamos. Tenemos al doctor Enrique Herrería, analista constitucional. ¿Reformas o constituyente? Una de las voces más importantes con temas constitucionales en este país es el doctor Herrería. Pero antes, para que estemos en contexto, una de las promesas de campaña del gobierno fue la constituyente, llamar a una constituyente donde los ecuatorianos votemos por una cantidad de cosas para que vayan a una constituyente, en la constituyente se armen una nueva constitución, terminamos la constitución y volvemos a votar. Hay quienes dicen que es un arma peligrosa ir a una constituyente, mientras que hay otros que dicen que es el momento exacto. Pero el ministro de Gobierno la semana anterior dijo que van a poner el tema de la constituyente en pausa, porque ahora que tienen mayoría en la Asamblea, pues quieren hacerlo a través de reformas. Doctor Herrería, las reformas, ¿cómo funcionarían con esta mayoría que todavía no termina de cuajarse? ¿No sería peligroso dejar la constituyente? Muchas gracias, muy gentiles por la invitación. Yo tengo una preocupación que estoy seguro que la comparten ustedes y que la comparten todos los ecuatorianos. El Estado ecuatoriano como tal debe estar encargado, según la Constitución, de proveer los servicios que están en la Constitución en los llamados sectores estratégicos. ¿Cuáles son? Casi todos. Vialidad, energía eléctrica, potabilización, transportes aeroportuarios, transportes de puertos. Bueno, todo lo que hace necesidad a un Estado moderno en el cual se produzca esta interacción entre los que producen y los que consumimos, considerando también el nivel de exportación que tiene el país, indispensable para proveer de divisas al Estado ecuatoriano para que cumpla con sus obligaciones frente a los ciudadanos. Ahora bien, vista esa obligación que tiene el Estado ecuatoriano a través de esta exclusividad que le imponen los sectores, los llamados sectores estratégicos, nosotros debemos considerar que esta inclemente estación invernal que hemos vivido por pocos años, que ha causado un grave daño al sector vial primario y más aún todavía al sector vial secundario, estoy hablando de caminos vecinales,
donde prácticamente, no solamente con la lluvia, sino con la crecida de los ríos, han desaparecido los caminos vecinales, creando un problema gravísimo para uno de los sectores más perseguidos del Ecuador, que son los campesinos, los ganaderos, pero particularmente al pequeño campesino que con sus productos llega a la ciudad para garantizarnos a nosotros la provisión de esos alimentos. Si nosotros estamos viendo también que hay una declinación de los campos petroleros en el Ecuador, porque desde hace, no sé si 15 o 20 años, no se ha invertido en exploración de nuevos campos, y además del mantenimiento de los campos maduros, los que ya están en explotación, nosotros vemos que va a haber una declinación del ingreso de divisas por concepto de exportación del barril de petróleo. Súmele usted también a eso que el Ecuador requiere divisas de manera importante para sostener la dolarización, y que al presente año, 2025, dice el economista Fausto Ortiz, ustedes lo deben conocer, que la deuda total del Ecuador, si le aumentamos el déficit que va a haber para este año y que hay que conseguirlo de alguna manera mediante préstamo, alcanzará cerca de los 80.000 millones de dólares. Aquello significa que la deuda externa total del Estado ecuatoriano está próxima a llegar a la totalidad del Producto Interno Bruto del país, lo que significa que el Ecuador no tiene posibilidades de desarrollo porque no hay ahorro interno, y las divisas de exportación, salvo pequeños productos, salvo alguna clase de productos que son exportables como el camarón, somos el primer exportador del mundo, se han abierto mercados también para frutas tropicales, igual para las flores, de similar manera también para los productos del mar, estoy hablando de la pesca a través de nuestra flota pesquera, para el cacao, no resultan suficientes para garantizar flujo de divisas. Peor aún, para garantizarle al Estado ecuatoriano que haga reparación vial, para garantizarle que haya reparación de las centrales térmicas, que haya mantenimiento de las centrales hidroeléctricas del país. Esto de aquí nos hace ver que es imprescindible que en el Ecuador se permita fluidamente el ingreso de capitales. Para que haya ingresos de capitales en el Ecuador hay que eliminar dos instituciones que están en la Constitución. La primera, eliminar los sectores estratégicos de la Constitución. Ello no significa de forma alguna que el Estado se va a descuidar, a desatender, a resignar la obligación que tiene de control para que estos servicios sean proveídos de manera permanente y además a rangos de costos razonables. Pero esas disposiciones que están en la Constitución deben estar en cuerpos infraconstitucionales. ¿Por qué razón? Porque la dinámica de la evolución de la tecnología en estas áreas es de tal naturaleza que puede cambiar de año a año. Mientras está en la Constitución es una suerte de norma pétrea, inamovible. Mientras que si estuviera en cuerpos que una Asamblea Legislativa ordinaria los puede revisar, nos va a permitir que hayan los cambios necesarios, suficientes y oportunos. Y la otra cosa que detiene el ingreso de capitales al Ecuador es esta disposición de que no se puede ceder jurisdicción a tribunales internacionales de arbitraje. Si ni siquiera los propios ecuatorianos estamos seguros de que nuestro sistema de justicia es idóneo, peor lo van a pensar así los extranjeros. Si no se eliminan de la Constitución, para comenzar, estas dos instituciones, nosotros no tendremos ingreso de capitales, y a diferencia de lo que se vio en el año 2024, mientras Ecuador recibía apenas 232 millones de dólares por concepto de inversión de capitales directas, en el Perú había 16.000 millones, no el año pasado, todos los años, 16.000 millones de dólares de inversión de capital, y lo mismo ocurría con Colombia y en rangos superiores en la República de Chile. Esos son los problemas que tiene el país y que no se pueden abordar con estas
colcha de breguet, de retazos que se quiere hacer de la Constitución, y dicen algunos especialistas, dicen, bueno, vamos a nosotros a hacer una reforma parcial. Y en la reforma parcial es posible que abordemos el tratamiento de estos temas. No se puede. Los que dicen eso no leen bien la Constitución. Cuando ustedes hagan una lectura, y les ruego por favor que la revisen ustedes que son jóvenes muy diligentes, verán que el artículo 441 de la Constitución habla de lo que es la enmienda. Es un capítulo que se refiere a las formas de cambio constitucional. El 441 habla de la enmienda. El 442 habla de la reforma parcial. Sí, doctor. Ahora, si bien es cierto, ya que se ha puesto la constituyente, digamos, en un congelador, pero ¿qué es más viable para el país? ¿Realizar reforma tras reforma, esperar una aprobación o ya ir en el proceso de la creación de una nueva constituyente? ¿Qué le conviene más al Ecuador tomando el contexto actual? De contexto, pero terminando mi idea. Cuando usted revise el 442 de la Constitución, encontrará que esta reforma parcial la puede presentar el presidente de la República, los ciudadanos ecuatorianos recogiendo el 8% de firmas del padrón electoral, es una cifra muy elevada, estamos hablando de 1.500.000 suscribientes, y la tercera es la Asamblea Nacional. Entonces, los que dicen vamos a hacer una reforma parcial a través de una asamblea donde el presidente tiene 80 votos hasta el día de hoy, bueno, están equivocados. Porque a pesar de que el presidente tenga 80, tenga mayoría calificada de 101 votos, tenga la totalidad de los 151 asambleístas, igual requiere dictamen de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional de manera reiterada hasta la semana anterior sacó un dictamen en la cual hacía ver de que la extirpación de estas instituciones que están en la Constitución que impiden el desarrollo del país no es posible mediante reforma parcial, sino únicamente a través de la Asamblea Constituyente, pero también en la Asamblea Constituyente es posible que los señores magistrados, cuando digan vamos a cumplir estos requisitos, ellos adicionen unos más que hagan imposible que se haga la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, lo que yo digo es, conformemos los ecuatorianos, no ustedes ni yo, ni siquiera el propio presidente de la República, una autoconvocatoria de importantes sectores de ciudadanos con una especialidad, no puede ser un número enorme, no estoy hablando de 40, 50, 100, estoy hablando de 30 personas, a máximo 40 personas, en grado de especialización, conjuntamente con representantes de los gremios, de los sindicatos, del sector indígena, del sector refugio, ganadero, agrícola, para que elaboren un proyecto de constitución que sea discutido a la vista de todos los ecuatorianos y que se lo entreguen al señor presidente de la República, quien él tiene la potestad absoluta de decir, lo apruebo, lo cambio en algunas particularidades, hago las modificaciones y enmendaduras que me parecen oportunas y se lo publiciten nuevamente ante el pueblo ecuatoriano para que en el evento de que la Corte Constitucional no dé paso al dictamen aprobatorio de la Asamblea Constituyente, invocando el artículo 1 de la Constitución que dice que la soberanía radica en el pueblo, que es la fuente de toda legitimidad, lo puede enviar directamente al Consejo Nacional Electoral y nosotros tendremos una nueva Constitución, creo yo, la del 2008 con la reforma, porque la Constitución del 2008 tiene cosas importantes que no hay que sacarlo. No hay que sacar justicia indígena, no hay que eliminar ninguna de las garantías del derecho al debido proceso, que es un catálogo formidable que tiene. Hay cosas que no se las debe tocar. Y allí en ese momento el presidente se la manda al Consejo Nacional Electoral invocando el artículo 1 de la Constitución para que sea el pueblo soberano el que se produce, se aprueba o no aprueba esa nueva Carta Constitucional. Doctor Herrería, cambiando un poco de tema, esta mañana renunció la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Aduce que ya cumplió su etapa y que es mejor para ella retirarse. Me imagino que debe estar cansada de luchar contra esa oposición que siempre tuvo del correísmo, de donde ella fue la que en épocas donde nadie más lo hacía, fue la lideresa en contra
de lo que habían hecho ellos por tantos años. Pero va más allá de eso. Quisiera su opinión sobre estos 6 años de ella en funciones. Sé que ahora, como ya no está en la Corte, puede opinar con toda la libertad del caso. Yo creo que el país en algún momento alcanzará a precisar y a ponderar el enorme favor que le debe a la señora doctora Diana Salazar. Ha sido una labor sacrificada. Estoy seguro de que era una labor sin descanso semanal. Estoy hablando de lunes a domingo. Dejando que recaiga sobre ella y su familia el riesgo de ser agredida por grupos de narcotraficantes, de todo tipo de actividades criminales, sin la posibilidad de descanso creativo. Estoy hablando de tener el tiempo suficiente para disfrutar con su familia, salir en un viaje que la libere un poco del estrés. Ha combatido con una valentía ejemplar al crimen organizado en Ecuador, y estoy seguro que el paso del tiempo nos va a permitir ponderar en toda la dimensión que se merece ese trabajo sacrificado que ha hecho la doctora Diana Salazar. Creo yo que la persona que, no sé, temporalmente la va a subrogar en el cargo, que es el fiscal Hualinga, conoce bien el trabajo. Aspiro que él, durante el tiempo que permanezca, no sé si vaya a concursar para la titularidad, esté a la altura de las expectativas y logre no solamente alcanzar, sino que ojalá superar una vara tan alta que ha dejado puesta para esa, que es una de las más importantes funciones del Estado ecuatoriano. La verdad es que sí, solamente el futuro sabrá decirnos cuán maduros seamos políticamente y podamos reconocer el gran trabajo de la doctora Diana Salazar. Doctor Herrería, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Le mandamos un abrazo a la distancia y esperamos tenerlo nuevamente en este programa más adelante. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la gentil invitación. Un abrazo a la distancia para el doctor Enrique Herrería. Recordemos que él hasta hace poco estuvo en la Corte Constitucional, era miembro de la Corte Constitucional, una mente brillante en lo que tiene que ver en Constitución. Yo respeto al doctor Herrería, pero creo que primero tenemos que ver cómo se puede cambiar ciertas cosas de las leyes para que nos deje trabajar inmediatamente. Después podemos hablar de una constituyente, pero ahora tenemos que trabajar. Y hoy leía que ya la Asamblea está trabajando de la mano con el Ejecutivo. Anoche aprobaron ya en el CAL Llanela la ley mandada por el Ejecutivo, hoy ya la van a discutir, la están discutiendo, y así es como deberíamos trabajar todos. Esperemos que la Corte Constitucional haga su parte también, Yanela. Así es, definitivamente, Guillermo, a pesar de que también en redes sociales escuchamos la postura de algunos que no estaban de acuerdo contra esta ley como tal para vencer o combatir toda esta economía criminal. En todo caso, amigos, recuerden también nuestras redes sociales para que se mantengan informados, y también la resolución. ¿Será que se aprueba? ¿Será que no se aprueba? Lo sabremos en el transcurso de los días, pero también a través de nuestras redes sociales. Nos damos un corte y ya volvemos. Esta es una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaban los 12 años. Eso, lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Paz.
Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada, todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Bien amigos, continuamos. Tendremos al economista Alberto Acosta Burneo, él es analista y estaremos hablando sobre las perspectivas económicas para el nuevo periodo de gobierno. Este sábado 24 de mayo, el presidente Daniel Noboa asume su primer periodo completo de la presidencia de la República. Sabemos que el país en general tiene unas expectativas muy altas, pues el año pasado sufrimos de apagones y no nos ayudó mucho en el tema económico. Las ventas locales no fueron las que esperábamos, pero sabemos que este año la expectativa es muy grande. Economista, ¿qué debe hacer el nuevo gobierno para que esas expectativas de los ciudadanos que votaron por él se puedan cumplir? Bueno, un gusto estar con ustedes. Definitivamente el año pasado fue un año muy complejo. Empezamos de inseguridad, siguieron fuertes incrementos de impuestos y finalmente apagones. El resultado fue una contracción económica de 2%. Para este año las perspectivas son distintas. Estamos frente a un rebote, un crecimiento económico. Se estima, el Banco Central estima que podría la economía crecer 2,8% en este año, impulsada de la mano de una liquidez que se ha ido acumulando, resultado comercial. Los depósitos han subido fuertemente. Esos depósitos se van a transformar en crédito y van a dinamizar la economía. El desafío del presidente es acelerar ese crecimiento económico y eso lo va a lograr solamente con reformas estructurales, cambios de fondo que hagan que el país sea más atractivo para invertir. Y esto lo va a hacer ahora con la nueva alianza que tienen el partido gobernista con ciertos independientes en la Asamblea. Por ejemplo, acaba de mandar una ley que, si bien es cierto, es una ley por temas más de seguridad para cerrar esa llave del narco en Ecuador. Pero me imagino que las siguientes leyes van a ser de temas económicos. ¿Qué haría usted si fuera qué le pediría usted al presidente de la República que envíe corriendo a la Asamblea si usted fuera ministro de Economía y Finanzas, economista? Bueno, lo más importante es eliminar todas las barreras de entrada para la inversión privada, porque lamentablemente en el país nos quejamos de que no viene la inversión extranjera. Vemos con envidia cómo llegan capitales gigantescos a Colombia, llegan a Perú. Cuando viajamos de esos países vemos cómo han dejado atrás al país en su grado de desarrollo. Y no entendemos por qué los capitales no quieren venir al Ecuador. Y el problema no es que no quieran venir, que vengan a través de barreras de entrada. Yo creo que lo más importante es eliminar esas barreras de entrada, como por ejemplo son los sectores estratégicos, que no son otra cosa que monopolios estatales. En los sectores que normalmente atraen más capitales en el mundo, en el Ecuador decidimos bloquear la inversión privada, que no venga, es un monopolio estatal. ¿Qué sectores estamos hablando? Estamos hablando de electricidad, petróleo, minería, telecomunicaciones. Y la consecuencia es la misma en todos los sectores, insuficiente inversión. Veamos qué pasa en petróleo, caída libre de la producción, en la última década hemos permitido barriles por día de producción. En electricidad, apagones masivos, 14 horas de apagones. ¿Por qué? Por insuficiente inversión. No podemos esperar que el Estado tenga recursos para poder invertir por sí solo en sectores tan grandes como estos. La billetera del Estado es minúscula. En telecomunicaciones, la única empresa que tiene acceso al ancho de banda para el despliegue de la red 5G es la empresa pública, CNT, pero es la única empresa que no tiene ni los clientes ni los recursos para realizar ese despliegue. Nuevamente, subdesarrollo.
Y en minería, el Ecuador está sentado sobre una riqueza inimaginable. En Perú, en Chile, la minería representa alrededor del 10% de sus economías. En el Ecuador no llega ni siquiera al 1%, no porque no tengamos esos recursos, sino porque no hemos sabido utilizarlos. Entonces, el cambio más importante que tiene que venir de la mano de una reforma legal es abrir de manera definitiva la inversión a todos los sectores de la economía. Esto significa simplificar trámites, desregular, permitir que la inversión fluya a todos los sectores. Significa entender lo que entendieron los comunistas chinos de hace muchas décadas, cuando dijeron no importa si el gato es blanco o si es negro, lo importante es que case ratones. No importa si la inversión es pública o es privada, lo importante es que haya inversión, porque solo la inversión es la fuente de crecimiento económico, de salarios, de bienestar, es la única vía para salir del subdesarrollo. Economista, hablemos ahora también de los aciertos en el primer año de Noboa y cómo también esos aciertos se han podido relacionar o se van a relacionar con esta gira internacional que él realizó, porque la parte de ya relacionarse, de conocer, de dar a conocer, de estrechar la mano con estos países y también con gente importante extranjera. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, es fundamental este tipo de giras, ponerle al país en la mira de los inversionistas internacionales, de los gobiernos internacionales, ponerle al país en el mapa mundial, muy importante. Pero hay que hacer las tareas casa adentro. No es suficiente, es importante, pero no es suficiente, porque con esta gira no podemos esperar que vengan los capitales, no van a venir, porque no se los estamos permitiendo. Por eso es que hay que ir hacia las tareas que hay que hacer en casa, como es eliminar las barreras de entrada, esas reformas estructurales que digan la inversión en el Ecuador es bienvenida en todos los sectores de la economía, sin excepciones. Y esto no tiene que decirlo un presidente de boca para afuera, esto tiene que decir la legislación, tiene que estar en las leyes, tiene que estar en los reglamentos, tiene que estar incluso en la misma Constitución. Por eso es que es también tan urgente una reforma constitucional, porque hay que eliminar ese concepto equivocado, pernicioso de sector estratégico, que lo único que hace es limitar la inversión privada y con ello garantizar el subdesarrollo para el país. Entonces, respuesta corta, hacer las tareas casa adentro. Es lo que tiene que venir ahora, para que esa gira sí se pueda concretar en nuevas inversiones que les permitamos venir al país. Ecuador, destino estratégico, realmente eso es lo que se quiere. Incluso justamente la Embajada de Ecuador en Panamá ya mencionó que hay este Consejo Empresarial Ecuatoriano-Panameño. Este tipo de acciones, ¿cómo nos beneficia? Recordemos también que Panamá es un punto clave para el país. Ecuador básicamente está en el 7º puesto en este transcurso, en este uso del canal de Panamá. ¿Qué tanto nos beneficia? ¿Realmente esto es bueno y debería ser así? ¿Debería impulsarse más? Bueno, es fundamental, pero hay que estar muy claros. Hablando también de Panamá, veamos qué es lo que hace Ecuador. Ecuador bloquea a Panamá porque considera que es un paraíso fiscal. A pesar de que es el gran centro financiero de la región, la mayoría de capitales pasan por Panamá, pero Ecuador dijo no, si es que el dinero viene desde Panamá, yo le voy a castigar con más impuestos. No quiero que venga dinero desde Panamá. Entonces, nuevamente, hacer las tareas. Está muy bien esas visitas protocolarias, son importantísimas, pero no son suficientes. No nos podemos contentar con eso. Hay que hacer las tareas casa adentro. ¿Qué pasa? Es que ponemos para el flujo de capitales desde Panamá un gran centro financiero en la región. Es un absurdo que nos hayamos autoaislado de un gran centro financiero regional. Esos son los cambios que hay que hacer casa adentro para poder atraer inversiones. Cuando usted habla, economista, de los sectores estratégicos, yo normalmente me acuerdo que salen a las calles a decir que somos vendepatrias porque damos paso para que compren sectores que el Estado debería manejar. ¿Cómo le explicamos a esa gente que lo que queremos es crecimiento y lo que no queremos es quedarnos atascados en el pasado? Porque esos desayunos escolares no se pagan solos. Y si el Estado no tiene cómo pagarlos, entonces es peor todavía. Lo que tiene que entender la población es que en sectores de extracción de recursos naturales, la ley es muy clara. Dice, el Estado no va a participar con menos del 50% de las rentas. Es decir, el Estado no tiene que mover un dedo, no tiene que moverse de su escritorio para poder recibir esas rentas. Entonces, no necesitamos que el Estado haga las cosas directamente, más bien,
Tenemos que evitar que el Estado haga las cosas directamente, porque ahí vemos cómo se dan esos malos manejos, la ineficiencia. Hablemos de Petroecuador, la empresa más grande del país, una empresa que no rinde cuentas a nadie. Desde 2019, el Fondo Monetario Internacional está pidiendo, por Dios, auditen los balances de Petroecuador. Y han pasado ya 3 gobiernos y ninguno ha podido auditar los balances de Petroecuador. Ellos no quieren rendir cuentas y no hay fuerza humana que les haga rendir cuentas. Ellos no tienen por qué decirle a los ciudadanos qué es lo que están haciendo con el dinero que supuestamente es de todos los ciudadanos. Entonces, es que eso es lo más conveniente, que el Estado maneje. Pero realmente quienes se benefician de esos manejos de estas empresas estatales mal manejadas son quienes están cerca de esas empresas, quienes pueden contratar jugosos contratos, los precios, las comisiones que se ganan por la intermediación. Ahí está el negocio. Y por eso es que eso tiene que terminar. Necesitamos tener una Petroecuador transparente, que cotice en bolsa. Eso significa que se transforme en una sociedad anónima, que se transforme en una multinacional petrolera y al mismo tiempo abrir la inversión a todos los actores privados. Hay lugar para invertir en petróleo, en minería, en todos los sectores estratégicos. Necesitamos que haya más inversión. Y estemos claros, la misma ley establece, el Estado sentado en su silla sin hacer nada no puede participar con menos del 50% de los ingresos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué queremos que el Estado haga directamente cuando lo hace de una manera ineficiente? No tiene recursos para invertir, no tiene la tecnología y no tiene ni siquiera la transparencia como para poder rendir cuentas y garantizar que esa plata no se esté desperdiciando o no se la estén robando. Economista, pero usted habla de hacer las tareas de casa y así también le voy a recordar, y usted seguramente también lo tiene en mente, sobre la ley antipillos, que no fue aceptada. Ahora, ¿qué está pasando ahora con esta reforma o esta ley que se está proponiendo para combatir la economía criminal? Ojo, que esto también nos afecta, porque está el lavado de activos, está todo el lavado de dinero. Entonces, ¿no cree de pronto que ahora, con esta nueva asamblea, quizás sí se pueda llegar a consensos, quizás sí se pueda realizar verdaderos cambios? Bueno, yo creo que es una oportunidad esta nueva composición de la Asamblea. No hay una mayoría absoluta del gobierno, lo cual es positivo, porque eso obliga a negociar, obliga a mejorar los proyectos. Y esa es la idea de una Asamblea, es mejorar los proyectos. Ahora, con esta nueva ley que envía, este proyecto de ley que ha enviado el gobierno, considero que es importante porque hay que fortalecer las capacidades estatales para combatir a grupos irregulares, y esto se debe hacer desde múltiples frentes. Hay que hacer desde lo económico, desde lo legal, desde lo operativo, desde lo judicial. Al mismo tiempo, tenemos que ser muy cuidadosos. En los detalles está el diablo, así dice el refrán. Y eso significa que debemos tener mucho cuidado, que no podemos sacrificar los derechos de los ciudadanos honestos, que somos la mayoría, por tratar de combatir el narcotráfico. Entonces, los límites que hay que tomar en cuenta: evitar confundir civiles con combatientes. Hay que bienes sin una sentencia en firme. Eso daría muchísima arbitrariedad al sistema. En la expulsión de extranjeros sin un pasado judicial, eso es un límite también. Usar la fuerza sin límites claros. Sí queremos darle más fortalezas, pero tiene que haber límites claros. En otras palabras, y debemos evitar además debilitar el debido proceso, que es una característica de todo sistema civilizado donde hay Estado de Derecho. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es no dar un cheque en blanco, sino que necesitamos dar un mandato fuerte que venga asociado con rendición de cuentas. Y mejorar ese proyecto para que se consiga ese objetivo. Mandato fuerte de combatir esas fuerzas, darle las capacidades para combatir esas fuerzas, pero con un mandato muy claro y sobre todo con rendición de cuentas. Economista, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en La Otra Agenda. Esperemos que el país avance, porque es lo que todos los ecuatorianos necesitamos, y sobre todo que entendamos que tenemos que modernizarnos, porque si nos quedamos atrás y no hacemos de lo que usted ha dicho sobre los sectores estratégicos, el país cada vez tendrá más dinero para la inversión. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Ya venimos aquí en La Otra Agenda. De la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron.
La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Lazo. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada, todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. De vuelta aquí en la otra agenda, pero Guillermo, no estamos solos, estamos bien acompañados y estamos con el abogado Carlos Sánchez Gaete, él analista político, y vamos a hablar sobre el debate contra la economía criminal. Uno de los mejores abogados penalistas que tiene esta ciudad desde hace muchos años. Tengo la suerte de llamarlo mi amigo y sobre todo de admirar sus conceptos y de saber que es una persona que nos va a decir lo que queremos escuchar, la verdad. Carlos Luis, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días y gracias por esas nobles palabras. Eres mi amigo, efectivamente, pero por sobre todo nos une este vínculo de conversar siempre las cosas como son. Así es. Carlos Luis, la nueva ley que envió el Ejecutivo a la Asamblea, una ley que yo siento que tiene finalmente un enfoque integral para tratar contra el crimen organizado. Muchas veces te he oído quejarte amargamente sobre lo lento que pueden ser las cosas. Esto daría celeridad y daría una cantidad de herramientas a instituciones que a veces están hasta desconectadas. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que nos va a ayudar esta ley? Bueno, me parece válido que el presidente de la República, que el gobierno nacional, tras haberse percatado desde el punto de vista político que ya tiene una mayoría legislativa en la Asamblea Nacional que le va a permitir gobernar de una forma distinta a la que estamos acostumbrados, es decir, con una oposición rabiosa, una oposición irracional que no permitía legislar, sino que no se compadecían con la situación del país, sino que se dedicaban a juicios políticos y a perseguir a sus enemigos. Yo creo que con este nuevo escenario, primera cosa válida de destacar es que el gobierno reflexiona y abandona el camino de la Asamblea Constituyente para ir hacia la reforma por la vía de la legislatura. Dicho eso, ¿qué es un proyecto de ley de urgencia económica? ¿Qué es lo que ha enviado el presidente? No es nada más que un proyecto
para estos alarmistas que todo critican y de que todo se quejan, todo es inconstitucional, todo está mal, no se preocupen. Va a haber un debate en la Asamblea Nacional, 30 días, la misma oposición que está representada en la Asamblea Nacional podrá oponerse, podrá debatir, podrá exponer. La opinión pública tendrá también este espacio, como lo tenemos el día de hoy, para compartir nuestras ideas. Y detrás del debate legislativo hay un resultado final aprobado por la Asamblea Nacional. Y si no lo hacen dentro del término, pasará por el Ministerio de la Ley por el paso del tiempo. También habrá, pues, el control de lo constitucional, el control de constitucionalidad que siempre ejerce la Corte Constitucional. Así que relájense, amigos que se estresan porque todo es inconstitucional. Yo creo que vale la pena recordar que el derecho es una herramienta humana creada para servir a la sociedad y que está en permanente evolución. No puede ser entonces que estemos sometidos por la delincuencia organizada a una permanente impunidad porque precisamente estas herramientas le dan facilidades a la delincuencia y no al revés. Así que estos cambios, lo primero y lo más elemental que te puedo decir al respecto eran esperados. Es decir, le estamos pidiendo al gobierno que haga algo, algo está haciendo. ¿Lo estará haciendo bien o no? Analicémoslo. Así es, analicémoslo, pero más allá de eso es la primera vez en mucho tiempo que yo veo una ley tan agresiva en contra del narcolavado, de todos estos dineros sucios, de los bienes que son comprados a través de ellos. Como penalista, tú tienes que haberlo visto muy de cerca muchas veces, Carlos Luis. Es finalmente una ley que nos va a dar una herramienta para que los narcos de alguna manera piensen dos veces en seguir haciendo lo que hacen. Sin duda, y obviamente la ley no es la solución, no es la única solución. Correcto. Es una herramienta que le va a permitir al gobierno involucrarse con lo que les interesa. O sea, los delincuentes cometen delitos y se involucran en la dinámica del tráfico de drogas y la delincuencia organizada para hacer dinero. Así que en la medida que esto sirva para meterle la mano al dinero de la delincuencia, será útil. Eso no había. Hay cuestiones polémicas, ¿no? Hay cuestiones muy polémicas en esta ley que se refieren a una reforma al sistema penal. Pero antes de entrar a eso, yo quería empezar por donde empieza el proyecto de ley, que es darle un marco jurídico para considerar este concepto, que es un concepto que está en nuestra ley como una causal para determinar un estado de excepción, pero que es un concepto que no tiene aún una definición en nuestra ley. Les recuerdo que en el Ecuador la ley o el derecho, nuestra principal fuente es la ley propiamente. Entonces, cuando quieres definir o quieres encontrar una definición de una institución jurídica, tienes que buscar en la ley. Y resulta que para este estado que, permíteme recordar, el conflicto armado interno es el término que no tiene una definición aún en la ley. Pero es una causal para decretar el estado de excepción. Entonces el proyecto lo primero que hace es darle un marco jurídico para reconocer un estado de conflicto armado interno. ¿Y qué es un conflicto armado interno? No hay una definición legal, pero sí existe un concepto desde la perspectiva del derecho humano internacional. Es una guerra no internacional. Quien hoy pueda atreverse a decir que Ecuador no está en guerra contra la delincuencia organizada, está loco. ¿Está loco o simplemente está del lado de la delincuencia? O no vive en Ecuador. O no está informado. O sea, vivimos una guerra. Ahora, esto de aquí no me lo responda como abogado, sino como ciudadano. ¿Qué significa esta ley? Esta ley de pronto significa un quiebre para el modelo permisivo que impuso el correísmo. Yo diría que es un paso hacia adelante para darle facilidades a la fuerza pública de hacer bien su trabajo. Nos encontramos con diversas trabas y con tipos penales que no se compadecen con la dinámica criminal. El derecho debe evolucionar junto con el fenómeno criminal. No nos olvidemos que pues la ley, insisto, es una creación humana al servicio de la sociedad y en este caso, si la delincuencia organizada se ha tecnificado, si la delincuencia organizada se ha organizado mejor y tiene ingentes recursos económicos y materiales para causar daño, lo mínimo que se aspira es que la ley le permita al gobierno equilibrar las cosas. Sentido común. No hace sentido que el gobierno incaute o la policía incaute o la fiscalía incaute armas de grueso calibre, armas, fusiles de asalto, municiones, vehículos,
incluso recursos económicos, y tenga que esperarse el largo tránsito de un proceso penal para luego de eso fijar si existe una pena real sobre estos bienes, y lo que es peor, si son, por ejemplo, armas que no han sido adquiridas a través del camino formal, como es lógico suponer en la delincuencia organizada, estas armas se destruyen. Entonces estamos hablando de fusiles, de armas, de municiones, de vehículos, de recursos económicos, que de acuerdo con lo que previene esta ley, van a ser puestos inmediatamente al servicio de la ciudadanía, y eso me parece, por ejemplo, una de las cosas más notables, y que, por cierto, los diversos gobiernos que han venido después del correísmo han tratado de alguna u otra manera de hacerlo y no lo han logrado. Esperemos que esta vez sea la ruta. Abogado, al ser esta ley tramitada como económica urgente, y si es económica urgente y si se aprueba, estamos hablando de un corto periodo, ¿en cuánto tiempo podríamos ver cambios? ¿Usted se atreve a decir un antes y un después del Ecuador a través de esta ley económica urgente? Un antes y un después no lo va a determinar una ley. ¿Qué lo determina? Un conjunto de acciones que el gobierno debe tomar, y creo que estamos encaminados con esto hacia eso. El estatus de conflicto armado interno va a permitir una actuación más directa y permanente de las Fuerzas Armadas en la dinámica contra la delincuencia organizada. Que ya no hayan dudas de que la ciudadanía quiera sus Fuerzas Armadas luchando contra la delincuencia, utilizando sus recursos y utilizando sus conocimientos para combatir a la delincuencia, y que ellos, junto con la Policía Nacional, reciban recursos materiales y preparación para hacerlo. Pero además existen otras reformas que trae este proyecto de ley, como es en cuanto a los tipos penales. Son tipos penales más graves, un tipo penal específico para esta dinámica del conflicto armado interno. Ya no estamos hablando del terrorismo, que en la interpretación jurídica muchos se sustraen de esta dinámica, ni tampoco de la asociación ilícita o de la delincuencia organizada, que tiene penas, digamos, menores para este tipo de delitos tan graves que se cometen. Así que este nuevo delito, el delito relacionado a esta nueva categoría jurídica que trae esta ley, me parece bien. También se va a crear una jurisdicción especializada, y esto no es nuevo. Tenemos ya jueces especializados en delitos contra la corrupción. Los jueces anticorrupción funcionaron bien por un momento, y luego pues quedó en evidencia que pues pasa lo mismo aquí que allá, pero eso son cuestiones que hay que corregir, son cuestiones humanas, no de la ley. Tenemos ya jueces especializados en materia constitucional que aún no entran en funciones, pero esa es una medida para combatir los abusos del derecho en las garantías jurisdiccionales, habeas corpus, habeas data, utilizados para cualquier cosa, y la verdad es que eso también tiene que cambiar. Así que vamos a tener, según este proyecto, jueces especializados en esta nueva dinámica, con un régimen jurídico más estricto y más rápido. Carlos Luis, esta mañana renunció la fiscal general del Estado. ¿Qué necesitamos del nuevo fiscal electo? No el que va a asumir temporalmente, el que tiene que elegir el CPCCS. ¿Qué esperamos de un fiscal o de una fiscal, como era en el caso actual? ¿Qué necesita en Ecuador hoy? Un fiscal honesto, un fiscal académicamente solvente y preparado, un fiscal sin compromisos políticos, un fiscal o una fiscal comprometidos con el bienestar del país a través del ejercicio de sus funciones. Un fiscal que pueda armar, o una fiscal que pueda armar un equipo de trabajo que le permita recuperar de las cenizas la administración de justicia penal del país. Esta institución que no tiene los recursos que necesita para hacer su trabajo, que lo hace de una forma en algunos despachos, en algunas ciudades del país, de forma rudimentaria, sin la colaboración necesaria del gobierno nacional. Un fiscal que pueda articular la colaboración de la política, no inmiscuirse en la administración de justicia, pero la colaboración que requiere, exigirle al gobierno los recursos que necesita para poder hacer su trabajo. Un fiscal que también persiga todos los buenos elementos, pero los malos elementos aún más, que fiscalice como tal. Pero ahora, ¿qué pasa también con este proyecto de ley económica urgente? Hay muchas personas en redes sociales y asambleístas electos, reelectos, que dicen que no les gusta, que no les parece. Y así también la ciudadanía dice, bueno, pero si no les gusta, propongan algo ustedes.
¿Por qué estas personas dicen que no a este proyecto que supuestamente le hace bien a la seguridad del país? ¿De pronto habrá algún interés oculto por ahí? Bueno, yo le devuelvo la pregunta con otra y le digo, ¿a quién le preocupa que hayan allanamientos sin orden judicial? A mí no me preocupa que me hagan un allanamiento. Habrá que ver por qué les preocupa a ellos, quienes critican esto. Sí debo decir, objetivamente hablando, para quienes sí podemos ser objetivos, desde el análisis jurídico de esta novedad de los allanamientos sin orden judicial, de la prisión preventiva ya no excepcional en ciertos casos, que son cuestiones que marcan una diferencia entre lo que existe ahora y lo que garantiza nuestra Constitución y los convenios internacionales. Pero repito, el derecho debe evolucionar hacia cumplir las necesidades de una sociedad. ¿Y qué es lo que el Ecuador ve permanentemente? Un carrusel de impunidad, un carrusel donde un delincuente es evidenciado en flagrancia cometiendo un delito grave, se es presentado ante la Administración de Justicia y pocas horas después es puesto en libertad. Aunque sepamos quién es, aunque sepamos qué hizo. Y en esas circunstancias tan especiales, en las que la presunción de inocencia se vuelve, digamos, medio relativa, porque ya sabemos quién es, porque ya sabemos qué hizo, no es justo que un delincuente que ha quedado en evidencia ante la opinión pública quede en libertad. Pero no solamente que no es justo, sino que además pone en peligro a la sociedad. Ese cambio requiere ser ejecutado y eso es una de las cosas que propone esta ley. Lo hará bien, lo hará mal, habrá que corregir, pasará el control constitucional de la Corte, ya veremos. Pero yo celebro que cuando menos ya se esté discutiendo. Así es. Bien. Carlos Luis, muchísimas gracias una vez más por haber estado en este programa. Como siempre te digo, esa voz tuya que a mí me parece que es una de las más justas, las más directas que tiene el ámbito legal en esta ciudad y en este país. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Esta tarde. Volvemos después del corte. Era una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Lazo. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador.
Ha sido un programa bastante interesante, economía constitucional y sobre todo al final un tema penal muy importante que es la ley que está impulsando el Ejecutivo, que como decía el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, es un gran paso. También, tras esta mañana y tarde, el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, ya habló sobre revisar mañana, no sé si es para aceptar, cómo va a funcionar el tema, de la renuncia de la fiscal general de la Nación hasta hoy, Diana Salazar. Así es, a través de su cuenta de X, el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, le dedicó unas palabras también a la fiscal general Diana Salazar. Y él indica, mañana el Pleno conocerá la renuncia de la fiscal general Diana Salazar, una mujer ecuatoriana que sirvió al país con carácter, firmeza y tenacidad durante 6 años. Le deseo serenidad y plenitud en esta nueva etapa, junto a lo más importante, su familia. Así es, su familia, que es lo más importante que tenemos los seres humanos. Mañana, cumpleaños de Yanela. Ahí estaba. Param, pam, pam, cumpleaños. Pero no va a estar con nosotros. Así Gracias. que no se lo vamos a poder celebrar porque la señorita se va de viaje. Así es, mientras unos aquí trabajamos, otros se celebran afuera del país. ¿Cómo que no? Disculpe, eso no. Pero no. está bien. No, de verdad, muchas gracias, Guillermo. A usted y que cumpla por las vacaciones todos remuneradas. Los años posibles, la bendición necesarias. Y todos los que hacemos Altavoz, en verdad le deseamos lo mejor, con el más alto de los cariños, porque en estos meses que la hemos podido conocer, sabemos la persona que es. Así que feliz cumpleaños, Yanela. Gracias, Guillermo, de verdad que sí, gracias. Y bueno, hay que seguir celebrando, pero también trabajando ya a mi regreso. Gracias también a todos ustedes por seguir sintonizados a la señal de Altavoz a través de Cuesta Arriba y también de La Otra Agenda. Gracias también por seguir pendientes. Y del programa de Un Café con Jimmy. Así es, y gracias también por seguir pendientes a cada uno de los productos que estamos realizando para usted, para que se mantenga informado, pero sobre todo también de todo esto que está pasando a través de economía, política. Usted lo entienda, pero así, rapidito, como solamente Altavoz lo sabe explicar. Y el sábado. El sábado especial. No se pueden perder, hay un programa especial este sábado. No se imaginan todo lo que Altavoz ha preparado, cobertura nacional, internacional, provincial, no se imaginan, y todo eso a través de nuestras redes sociales. Ahí están, Nati, gracias por poner las redes, y también si a ustedes les gusta cómo estoy vestida, también pueden ver ahí, ahí está, RZ Design, ellos me visten. Gracias. Así es, nos vemos el día de mañana, 4 en punto. Yo ya estoy empezando a trabajar para el programa de mañana, así que nos vemos mañana.